Maquiavelo sobre la venganza. Ha de notarse, pues, que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden. Así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Este es un pequeño fragmento extraído del libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Aunque El Padrino de Mario Puzo y El Príncipe son dos obras que se hicieron en épocas distintas y en contextos históricos muy separados, y en suma el enfoque que tiene cada uno es distinto, el principal tema del Padrino es la mafia. En cambio, El Príncipe está orientado en la política y el liderazgo en general. Ambas obras ofrecen reflexiones sobre cómo los individuos en una posición de cabecilla deben manejar el poder y cómo actuar en diferentes situaciones complejas y desafiantes, donde entran elementos morales y éticos, ya sea en el ámbito de la política o en el mundo de la mafia. A causa de estos factores análogos de ambas obras podemos establecer una conexión significativa y aprender de ello, y en cierta medida aplicarlos cuando resulte necesario y, por qué no, conveniente. El Príncipe es uno de los ensayos más famosos sobre política y el arte de gobernar. Fue escrito en 1513 por Nicolás Maquiavelo. En esta obra se ocuparía de cómo debía ser un gobernado y por quién, el hombre de Estado, el gobernante, qué cualidades debería de poseer para dar cima con éxito al desempeño de su misión. Maquiavelo había oído rumores de que León X pensaba crear un estado a favor de sus sobrinos Lorenzo y Julián, quienes gobernarían conjuntamente en Florencia, por lo que pensó en realizar este libro para leccionarlos y dar sugerencias a los futuros príncipes. Sin embargo, esta obra no se publicaría hasta después de la muerte de Maquiavelo. La primera edición salió en 1532. Entre sus lectores estuvo el emperador Carlos V, Enrique IV de Francia, el sultán Mustafa III de Turquía, Descartes, Napoleón Bonaparte y el pensador alemán Hegel. Este dice de esta obra: hay que leer El Príncipe tomando en consideración la historia de los siglos anteriores a Maquiavelo y la historia de su tiempo, y entonces esta obra no solo está justificada, sino que aparece como la verdadera concepción elevada, magnífica y de auténtico genio político. Maquiavelo experimentó una época tumultuosa de la historia italiana, marcada por los conflictos, la inestabilidad política y las luchas incesantes para tomar el poder. Su obra está influenciada por la realidad de aquel entonces y por la necesidad de aconsejar a los gobernantes cómo sobrevivir y mantener el control en un entorno político inestable. Este libro ofrece una comprensión cruda y realista del poder que contrasta con las concepciones tradicionales de la moral y ética de la gobernanza. Según Maquiavelo, un gobernante debe estar dispuesto a tomar decisiones difíciles y a utilizar la astucia y, cuando sea necesario, la fuerza para mantener el poder y la estabilidad. De ahí la razón por la que este libro causó tanto revuelo al momento de su gestación, provocando discusiones y debates que perduran hasta el día de hoy. Uno de los aspectos más controvertidos de las ideas de Maquiavelo es su percepción de separar la moral de la política. Con esta idea presente, un gobernante puede ser deshonesto, inmoral y cruel en algunos casos. Maquiavelo aconseja que un líder debe ser capaz de usar la manipulación y la astucia para lograr sus objetivos. Con esto en mente, podríamos correlacionar con minucia las conexiones y comparaciones que tienen estas dos obras. Vai. Poi Picciotto, la gente mi dice che tu non dici tu che stai tranquillo. E manco lo vestito lo mettiamo andando a casa. E che rispetto è che c'è?
Vuoi sapere che altra figliettina? E questo è un vigilanzo mio. Dove la vedi noi, non la vedi mai con l'antica del rispetto per mia. Potete mangiare nel picchiato, come la mia. Vieni a sapere come troverai di 600 scudi. 400. Io ve lo mando solo 100 per la protezione che mi rogni e mi scordo pure la malattia. Con gli altri risultati non lo sapete. Rispetto per nuovo monarchia. Ma se no i spiriti vengono a casa e tu e tutta tua famiglia venite disonorati. Se invece la mia formazione non è giusta a fare to, mi fa mucchiare un bel anticchia e per anticchia lo godere magari 100 scudi e tu ci non dici da no. Capisci, paesano? Capisci, paesano? Non capisci. Ma i soldi o la spada con amici miei, prima a parlare con Izzy. Ah, tu c'è dire amici tuoi, chi non voglia assai, tanto per bagnare la bocca, eh? Non ti scantare, dici? De los que han llegado a ser príncipes cometiendo delitos, capítulo 8. La palabra poder tiene distintas acepciones, lo que hace que su significado sea ambiguo y cambie de definición de acuerdo al contexto en el que se quiera aplicar. En este caso, nos referimos al poder en un campo político y personal. El poder se refiere a la autoridad y la capacidad de tomar decisiones de carácter político que pueden afectar a una sociedad o una comunidad. Esta clase de poder se ve con frecuencia en figuras de autoridad, líderes políticos y gobiernos. En lo que se refiere al poder personal, ya es algo más limitado y se trata de un entorno más pequeño, pero que de la misma forma afecta tanto a sí mismo como a su entorno. La película El Padrino reproduce estrategias y tácticas que Maquiavelo ya en su libro exponía como una forma de afianzarse dentro del poder. Vito Corleone, antes de situarse en el barrio italiano en Nueva York, primero tenía que encargarse de alguien que ya gozaba de poder en esa zona a través del miedo y el despojo de los habitantes. Ese era Don Fanucci, un personaje que acostumbraba a pedir vacunas a los pequeños comerciantes por medio del terror que infundía. Maquiavelo, en el capítulo 8, de los que han llegado a ser príncipes cometiendo delitos, cuenta la historia de Agatocles, un individuo que nació en la clase baja y que se convirtió en el rey de Siracusa. ¿Qué hizo para convertirse en rey? Agatocles desde pequeño fue malvado, cuya fuerza siempre fue acompañada del ánimo corporal. Empezó como militar, paulatinamente fue ascendiendo de categoría hasta llegar a ser pretor, que vendría a ser un cargo como comandante de un ejército, sin nombrar las otras funciones. Ya en esa posición quiso convertirse en príncipe por medio de la violencia, sin agradecerle a nadie. Un día reunió al Senado y al pueblo como si necesitara tratar un asunto de gran relevancia, y a una señal a su ejército hizo que decapitaran a todos los senadores y habitantes de la élite de la ciudad. Entonces se apoderó y ejerció la soberanía sin provocar ninguna guerra civil por su causa. Maquiavelo dice, de lo que se deduce que, al apoderarse de un estado, todo usurpador debe someterse a reflexión los crímenes que le es necesario cometer y llevarlos a cabo todos a la vez para que no tenga que renovarlos cada día, y al no verse en la necesidad pueda conquistar a los hombres a fuerza de beneficios. Corleone hizo caso de este consejo. Al matar a Don Fanucci, deja un mensaje claro de que se hará cargo del poder y la influencia en la comunidad. Por medio de esta acción obtuvo tanto el control del dinero y los recursos de Fanucci, que éste iba acumulando por medio de la extorsión. Así lo hizo Don Corleone a fin de no desgastar mayores esfuerzos y recursos al tener que repetir una y otra vez
una acción de control. De una sola vez y de manera contundente se afianzó en el poder. De los Principados Hereditarios, capítulo 2. En este capítulo, Maquiavelo aborda este punto, sugiriendo que la manera más sencilla es el sistema hereditario. En él hay menos dificultades que cualquier otro, puesto que el orden no varía mucho. Maquiavelo dice: primeramente, considero que es más sencillo conservar un estado hereditario habituado a una dinastía que uno nuevo, ya que es suficiente con no variar el orden establecido por los príncipes anteriores y contemporizar después de los cambios que se puedan producir, porque el príncipe hereditario tiene menos motivos para causar ofensas a los súbditos, donde es más lógico que estos le quieran, y a no ser que vicios excesivos provoquen su odio contra él, es razonable que le quieran con naturalidad a los suyos. Durante la primera película podemos observar cómo la sucesión del poder recae sobre los hijos de Vito Corleone. Este se aseguró que su legado continuase como un verdadero líder. Este es un tema fundamental dentro de esta saga de películas, puesto que hay algunos conflictos por saber sobre quién va a tomar el poder, inclusive luchas internas entre hermanos por ser la cabecilla y seguir con el legado de la familia. Sabía que Santino tendría que pasar por todo esto. Y Fredo, pues... Fredo fue algo... Pero jamás quise esto para ti. Trabajé toda la vida. No me disculpo, solo cuidé a mi familia. Pero me rehusé a ser un torpe, danzando en una cuerda sostenida por esos personovantes. No me disculpo, esa es mi vida, pero creí que al llegar tu momento, tú serías quien controlaría la cuerda. Senador Corleone. Gobernador Corleone, tal vez. Otro pezzo 90. Bueno. Nos faltó tiempo, Michael. No fue suficiente. Algún día, papá. Algún día. Ahora escucha. El que te busque para esa cita con Barzini, ese es un traidor. No olvides eso. De las diferentes clases de milicia y de los soldados mercenarios. Capítulo 12. Maquiavelo hace una distinción sobre las tropas que debe tener un príncipe para la defensa de sus estados, o son propias o mercenarias, o auxiliares o mixtas. Maquiavelo dice que los mercenarios y auxiliares son inútiles y peligrosos, y el príncipe, cuyo gobierno descanse en soldados mercenarios, no tendrá nunca tranquilidad ni seguridad, porque carecen de unión, valientes contra amigos, pero cobardes contra los enemigos. Durante la paz despojan a su príncipe, tanto como los enemigos durante la guerra, por lo que Maquiavelo aboga por la idea de que un príncipe o un líder debe mejor confiar en su propio ejército, o lo que es lo mismo, en su propia fuerza. Maquiavelo
considera que los ejércitos propios son más confiables y más fieles y están dispuestos a luchar por la causa del príncipe. Don Corleone, cuando se hizo con el poder, si bien es verdad que no usó un ejército, sin embargo se hizo cargo él mismo de su empresa. Eliminó por cuenta propia a Don Fanucci, lo que le dio el rango de líder automáticamente. En cambio, si fuera empleado a sus amigos o a un tercero, lo más probable es que hubiera un conflicto por estar en la cima. Por ello, fue inteligente y no tuvo mucha dificultad a la hora de establecerse como cabecilla. Don Corleone siguió al pie de la letra el consejo de Maquiavelo. Se rodeó de un ejército fiel y de caporegimes en los cuales podría confiar, y en la mayoría de tareas que se propuso, los hizo con sus propios recursos, sin depender de nadie, solo de su propia fuerza. De los secretarios de los príncipes, capítulo 22. Maquiavelo dice: para que un príncipe conozca a su ministro, hay un medio infalible. Cuando se ve que un ministro piensa más en él que en uno, y que en todos los aspectos no busca sino su beneficio, estamos en presencia de un ministro que nunca será bueno y en quien el príncipe jamás podrá confiar. Porque el que tiene el estado de otro no debe pensar en sí mismo, sino en el príncipe. Por su parte, el príncipe, para conservar el ministro bueno, constante en su fidelidad, debe pensar en el ministro. Inevitable, cuando hablamos de este punto, se nos viene a la mente a Tom Hagen. Tanto Vito como Michael fueron minuciosos a la hora de seleccionar a su consigliere. Tom Hagen fue un personaje emblemático que representaba la cautela y la planificación. Su papel de negociador hábil y pragmático ayudaba a evitar conflictos innecesarios y mantener relaciones diplomáticas con las otras organizaciones. La confianza que éste brindaba a sus jefes era inquebrantable, tanto así que Michael le cedió su puesto de líder temporalmente a Tom Hagen. Tom Hagen abogaba siempre por la protección y seguridad de la familia Corleone. Si bien a Tom se le conocía por su carácter pacifista, aún así derrochó fidelidad y siempre se mostró incorruptible con su familia. En consecuencia, Michael y Vito aplicaron la enseñanza de Maquiavelo. Escogieron tener a una persona leal y eficiente a su lado, que no les infundiera inseguridad de perder su poder. Y esto no solamente fue con su consigliere, sucedió tanto con los caporegime y guardaespaldas que sirvieron y se convirtieron en peldaños para escalar y aumentar su poder. Gracias por la cena y la agradable velada. Fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. De la crueldad y la clemencia, y si vale más ser amado que temido, o todo lo contrario. Capítulo 17. Maquiavelo dice: y los hombres temen menos en ofender a uno que se haga amar que a uno que inspire temor, porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, malos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse, pero el temor es un miedo al castigo que no se pierde jamás. Esta consigna fue llevada de forma prodigiosa y magistral por Michael. Una vez que obtuvo el título de padrino,
se encargó de instaurar un régimen más severo y cruel, especialmente con aquellos que traicionaban a la familia. Algunas de las decisiones que toma Michael pueden llegar a ser despiadadas y carecer de toda humanidad. No obstante, fueron tomadas con la mejor intención, la de mantener el estatus y el poder de la familia. Cada conflicto que se creaba en detrimento de la familia, Michael no prestaba atención en despilfarrar todos sus recursos para eliminar ese obstáculo. Tanto es así que sacrificaba a sus hombres, sin importar lo vital y trascendente que este miembro fuese para la familia y sus actividades ilícitas. Lo que más destacó del mandato de Michael fue su radical castigo contra aquellos que traicionaban a la organización. Eliminó al caporregime de su padre Tesio, a los líderes de las 5 familias, hasta su hermano. Con estas decisiones logró establecer una organización que no solo infundió temor en sus subordinados, también en las demás organizaciones pertenecientes al crimen organizado. Michael usó la violencia virtuosamente como una herramienta dentro del mundo de la mafia, tanto para ampliar su dominio como para eliminar a sus rivales y reponer el orden dentro de la familia. Si pensamos en Michael, es probable que pensemos en su frialdad, su dureza y su falta de escrúpulos, ganándose el título de un déspota autoritario con su dirección implacable y lacerante.